Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Pues la España secreta en este caso se pone más secreta que nunca, porque vamos a hablar de algo que si uno se pone a buscar información lo tiene francamente difícil. Hay referencias más o menos esporádicas en periódicos y obras de la época. Esta vez no es algo actual, nos vamos a ir a mediados del siglo XIX. Y en algunos libros, incluso en obras literarias que luego mencionaremos. Todo viene a raíz de la abolición del Santo Oficio en España, porque la Inquisición parece cosa medieval, cosa de brujas y herejes y quemas y todo este tipo de cosas en la Edad Media, pero se extiende hasta el siglo XIX. Concretamente fue abolida en los años de la ocupación napoleónica, luego las Cortes de Cádiz se reafirman en ello y, Fernando VII la restaura brevemente, pero ya en el trienio liberal aquello es abolido y desaparece para siempre. Entonces nos vamos al siglo XIX, en el cual España, como casi toda Europa en aquella época, es un auténtico hervidero de sociedades secretas de todo tipo. Para explicarnos un poco cómo era la situación en aquella época, hemos recurrido a J. Felipe Alonso, autor, entre otras obras, del gigantesco diccionario Espasa de las Ciencias Ocultas, pero que además es uno de los mayores expertos en este país en sectas y sociedades secretas. Vamos a ver qué nos dice de aquella época. En el proceso que va desde el regreso de Fernando VII a España después de la Guerra de Independencia en 1814 hasta que fallece en 1834, se produce en España un montón de sociedades secretas, unas a favor de los liberales, o digamos a favor de la PEPA, de la Revolución de Cádiz, y el trío liberal, y de las sublevaciones que hay, y otras en contra, absolutistas. De las primeras, las que más destacan liberales, son sobre todo aquellas que, digamos que tienen un nombre genérico como los comuneros, y bajo el nombre de comuneros de la tierra o comuneros de la terra, se registran un montón de movimientos que cada uno tiene, son una especie como de logias masónicas, o sea, de corpúsculos, y cada uno tiene el nombre de uno de los famosos comuneros, Padilla, Bravo, Maldonado, Pimentel. Y por otra parte están pues los absolutistas, es decir, aquellos que lo que quieren es mantener de alguna forma que la aristocracia sea la que mande en España y apoyan al rey, pero más que por apoyo al rey, para que el rey, no sé, por cariño hacia el rey, por así decirlo, para salvar sus propias judías. Y entre estas últimas destaca una que tiene un nombre terrorífico, el Ángel Exterminador. La primera vez que vemos citado este nombre es precisamente en los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, que menciona de pasada que existe una sociedad secreta de este cuño. En aquella época se decía que había sido fundada en 1827 por el obispo de Osma y otra serie de grandes prelados de la Iglesia, más personajes de alta alcurnia totalmente desconocidos, que pretendían ni más ni menos que la restauración de la Inquisición en España. Es una sociedad que nace impulsada por una serie de defensa de valores eclesiásticos, sobre todo, de valores religiosos, que mezcla en un principio, aparece como algo político y luego al final acaba mezclando la política con la religión. Entonces lo que pretende hacer es que el absolutismo combata y borre todo aquello que puede oler a liberal, incluso reeditando la forma más fuerte de la Inquisición, que en ese momento está ya a punto prácticamente de acabar, puesto que en 1834, aproximadamente 35, es cuando ya María Cristina decide que la Inquisición en España acaba. Pero claro, cuando hablamos de restaurar la Inquisición, pues uno imagina pues hacer algún tipo de acción política, propaganda. No. Estamos hablando de montar una Inquisición paralela y aquellos que consideraban dignos de ser quemados, ejecutarlos. Y hay víctimas mortales. Es un maestro de escuela llamado Cayetano Ripoll, que lo que estaba dando es digamos que estaba enseñando de una forma muy liberal, de una forma que según la Inquisición la religión era deísta, es decir, hablaba del bien y del mal como dos ideas contrapuestas, no solamente del Dios que entre todos entendemos, ¿no?, dentro del catolicismo. Entonces este hombre, pues, es el primer caso en el cual una serie de agentes de esta sociedad lo secuestran, lo juzgan, lo condenan
y lo condenan a morir en la hoguera. Parece ser que al final, bueno, pues en el último momento se utiliza otra práctica que Fernando VII había puesto en funcionamiento para, digamos que para justiciar a los bandoleros que existentes en ese momento en España, que es el garrote vil. Aunque no obstante, según se puede leer por ahí algún libro, según me han contado a mí, me ha llegado a mis oídos, lo que hicieron fue aplicar el garrote vil, descuartizarlo luego y arrojarlo por diferentes calles de las ciudades, pero antes del garrote vil pusieron con una especie como de dibujos de llamas debajo de él para dar una sensación de fuego. Lo curioso es que efectivamente su cadáver fue posteriormente descuartizado y quemado por el pueblo llano, que recibía con agrado esta vuelta a las antiguas tradiciones y no la modernez esta de predicar pues en contra de la Iglesia. Claro, el ángel exterminador, si estamos pensando que estaba formado por altos jerarcas de la Iglesia y personalidades de la política monárquica igualmente notables, ¿quién era el que se ensuciaba las manos? Pues parece ser que recurrían a ampones de diversas ciudades donde actuaban, y aquí entra otro nombre célebre de la historia española, que es Luis Candelas. El célebre bandolero madrileño no formó parte del ángel exterminador, pero sí su lugarteniente, Francisco de Villena, concretamente llamado Paco el Sastre, o por las mozas de Madrid, a las que era muy asiduo, el Marquesito. El tal Marquesito había nacido en Jaén, concretamente en Valencia, pero residía desde joven en la Villa y Corte de Madrid, y bueno, parece ser que se distinguía por tener amigos dentro de las filas más conservadoras de la sociedad madrileña, y por tanto fue captado para el ángel exterminador. Pues hay varios casos. Luego se habla también de un caso bastante interesante, porque es un caso en el cual se implica a uno de los clásicos bandoleros que existió en la Comunidad de Madrid. Es decir, en Madrid siempre se ha hablado de un bandolero muy famoso que era Luis Candelas, pero él tenía tenía como un lugarteniente, no es lugarteniente realmente, pero vamos, prácticamente era su segundo, que era Francisco Villena, conocido como Paco el Sastre. Y este hombre, igual que otro bandolero que colaboraba con él, Balseiro, pues resulta que secuestraron por orden de, no se sabe de quién, pero te puedes imaginar por orden de quién, secuestraron también a un personaje bastante importante de Madrid, un caballero catalán, y lo asesinaron. El caballero catalán en cuestión fue capturado en la Fonda de los Leones, pero no era un caballero cualquiera. Parece ser que era un correo del Grande Oriente de la masonería. Y es que entre el ángel exterminador y la masonería española había una auténtica guerra secreta en el cual había intercambios incluso de lo que actualmente se denominaría acciones guerrilleras o terroristas. Y bueno, además se decía que el ángel exterminador tenía un notable apoyo fuera de nuestras fronteras, incluso que el propio Papa en Roma había dado su beneplácito a las actividades y que habían recabado alianzas tanto en Francia como en la lejana Rusia. En cualquier caso, ya casi rozando el final del siglo, las referencias al ángel exterminador desaparecen y se da por extinta la sociedad. O quién sabe. Ahora Noel Calero, después de esta lección de historia, yo tenía esa cara particular boquiabierto, no lo puedo evitar, cuando algo me asombra, me sorprende. Había oído hablar del ángel exterminador, pero no conocía estos entresijos. Vaya historia, si es que en cada país hay un código da Vinci, una historia que supera cualquier ficción. Y Noel Calero nos pone esta música, esto también es un túnel del tiempo, hacemos un bucle, antes la hemos escuchado, pero con medianoche, hace 30 años, y con un locutor, Antonio José Ales, que decía esta noche de sábado, bueno, pues eso, esta noche de sábado, esta sintonía de Kraftwerk, o lo que es lo mismo, nombre siniestro en alemán, central de energía. Y nos va a servir para, yo creo que, bueno, poner un poquito de calma. Vaya información, la del ángel exterminador. ¿Habrá muerto del todo la sociedad secreta? ¿Habrán surgido algunos que han intentado resucitarla, que suele pasar con estos corpúsculos? Con menos han hecho películas. Exactamente, y no solo eso, la muerte ni más ni menos que de Ripoll, con ese garrote vil y las llamas. Una muerte que trajo muchísima polémica, y yo no sabía
que detrás de todo eso estaba este grupo, esta sociedad secreta, que no elegían los nombres al azar. Y otra de las cosas que impresiona es por qué los nombres dicen tanto siendo tan cortos incluso en su expresión. Fijaos, imaginaos lo que es recibir una carta, un documento, un mensaje firmado por la sociedad El Ángel Exterminador. Vamos con otra cosa. Claro, alguien podría tener esta fobia, ¿no?, a una carta de ese tipo. Y ahora ha habido informaciones concretas muy interesantes. Es un tema que hemos tocado algunas veces, pero que nunca deja de sorprendernos. Y así incluso nos echamos algunas risas, porque yo creo que La Noche, con Germán de Argumosa, El Ángel Exterminador y el Ararat, Agridague, Montaña del Dolor, bien merece la pena eso, que tenga un poco de distensión, como a veces hacemos en Milenio 3. Fobias, miedos terribles, que todos tenemos alguno muy metido dentro y que no sabemos cómo sacar. Siempre se hacen estudios curiosos, y en este caso ha sido sobre las fobias más comunes. También hay estudios sobre las fobias más sorprendentes, que realmente son increíbles. Existe además un manual de psiquiatría, el DMS5 se llama, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, donde pues es un manual donde han clasificado las enfermedades, los trastornos mentales, los trastornos de alimentación, los delirios. Está hecho por más de 600 médicos de diversas nacionalidades, de distintos países, que además experimentan con la gente que sufre esas fobias. Vamos a ir con algunas fobias y con personajes famosos que han padecido esas fobias o que las siguen padeciendo. Me parece bien para hacernos una idea de qué personas, que a veces nos sorprende esto, ¿no?, también sufre esos temores. A ver, si os hablo de triskaidefobia, triskaidecafobia. Fobia al número 13. Eso es. Miedo al número 13. Se le relaciona su origen con Satanás. ¿Sabes por qué? Porque sería el ángel número 13. Y de ahí la mala suerte también. El código de Hammurabi omite el número 13 en su lista numerada. La carta de la muerte en una baraja es el número 13. El compositor austriaco, por ejemplo, Arnold Schönberg, padecía esa fobia a pesar de que nació y murió un día 13. Hitler también tenía fobia al día 13. La compañía Renault, por ejemplo, de los coches, ha contado que a lo largo de su historia, con una serie de modelos numerados, evita el número 13. Es verdad, que yo sepa, Renault 13 no existió nunca, ¿no? ¿Es verdad? No. Oye, Bueno, estos datos son los que... En Estados Unidos, que para algunas cosas son muy peculiares, hay multitud, o sea, no uno ni dos, sino en cada ciudad es fácil encontrar más de uno, de hoteles en los cuales se ha prescindido de la planta 13 y directamente no existe ese número en el teclado del ascensor. Y barcos donde el camarote 13 no existe. Pero ahora, por ejemplo, de aviones, Renault, que es tan, no sé, tan nuestro, ¿no?, en el sentido de que todos hemos visto desde la infancia, yo por lo menos era muy aficionado a aprenderme los modelos de coches. Y claro, Renault 4, Renault 5, Renault 6, evidentemente, Renault 7, Renault 8, Renault 9, Renault 10, Renault 11, Renault 12. Pisa duro, decía Fernando Rodríguez, nuestro productor, que se sabe los anuncios. Pero Renault 12, el Caimán, lo que llaman el Caimán, color verde, Renault 12. Y Renault 14 había, claro. Sí. Oye, que alguien nos saque de dudas, pero Renault 13 yo creo que no... ¿Ves? Estas cosas son las que te hacen pensar que hay algo más dentro de la leyenda, ¿no? Bueno, Vamos con más. acuérdate del Apolo 13. Sí, y la mala suerte, ¿no? Efectivamente, o sea, el programa Apolo sí que pone un número 13 y son precisamente los que tienen un accidente. Coulrofobia. A ver, ¿qué? Fobia a los payasos. Eso es, te las sabes todas. Afecta sobre todo a los niños y adolescentes, aunque también hay muchos adultos que la padecen. Yo he visto incluso vídeos por internet donde las mujeres literalmente se ponen histéricas. Los pacientes consultados coinciden en que lo que más les aterroriza de los payasos es el maquillaje. Ese maquillaje muy blanco, la nariz roja, la boca muy roja y también... eso de que oculten la identidad detrás de todo ese maquillaje y de las pelucas, pues que le lleva a pasarlo bastante mal. Johnny Depp es uno de los que padecen fobia a los payasos. Quería hacer una puntualización sobre los maquillajes porque me parece interesante, no viene a cuento de la fobia, pero tú sabes que no te puedes poner un maquillaje de payaso que quieras. Hay un registro mundial de maquillajes de payaso. Entonces, Santi, por favor. No, esto es verídico. Y los hace un amigo de Santi Camacho. No. Eso está en Estados Unidos y entonces si tú quieres ser clown y trabajar en un circo, entonces lo que tienes que hacer es en un huevo, concretamente, en un huevo duro, dibujar el rostro que te has diseñado, mandarlo allí en una cajita
Y eso, si es aprobado, se expone en el museo que tienen, con todas las caras de clown que ha habido en la historia, desde las más famosas hasta los más desconocidos, y allí está, en un museo. Pero esto es leyenda urbana, No, de los esto payasos. es verídico. Lo he dicho con mucho convencimiento, esto es verídico, pero yo no me imagino al señor del circo de Zamora, no sé, mandando un huevo a Estados Unidos para... Pero yo lo que estoy recordando ahora es que a mí, por ejemplo, en la noche del Museo de Cera, una de las figuras que más miedo me dio, y había todo tipo de figuras, pero una de las que debe estar imbricada ahí desde la infancia en terrores es la del payaso listo. O sea, uno es el eterno payaso tonto, que es penacho pelirrojo o amarillo, nariz roja, labios muy grandes, pero luego está el otro payaso, que tiene un sombrero como centellante, la cara muy blanca, a veces una lágrima, y da mucho miedo. Y entonces estaba homenaje a Tonetti en mitad del Museo de Cera, y cuando yo iba allí sin luces y veía a Tonetti sonriendo con los dientes y ese traje, a mí me daba un terror increíble. O sea, yo creo que es la figura que más miedo me dio. Bueno, fíjate, Johnny Depp ha confesado que por sus caras pintadas es imposible saber si están sonriendo o se están preparando para golpearte, que por eso le dan pánico. También el actor que hace Bueno, de y Harry nuestro Potter, abrazo a los payasos, Daniel Radcliffe, también tiene auténtica fobia a los payasos. Y el rapero Puff Diddy, pues también tiene miedo a esas caras blancas. Hicieron un estudio en la Universidad de Sheffield donde se descubrió que a los niños les asustaban las habitaciones de hospitales que tenían dibujos de payasos. Pero entonces, ¿por qué en toda España esos cuadros de payasos terribles? Pues curioso, ¿verdad? Yo estaba acordándome, fíjate si era serio lo del Museo de los Payasos, que hubo una polémica en Estados Unidos porque allí son muy populares los rodeos y los que hacen de recortadores van disfrazados de payasos. Pues había una polémica sobre si los payasos de rodeo se podían incluir en el registro o no. O sea, pero es un poco como monosabio payasil. O sea, Efectivamente, pero es una... Además, bueno, ya entraremos una en detalles. realmente bizarra. Porque la historia es curiosa. Pero no, estaba imaginándome todos estos personajes. Hay una conocidísima cadena de comida rápida donde no te puedes encontrar a ninguno de estos de ninguna de las maneras, seguro. Vamos con la tripanofobia, y no es fobia a las tripas. Ah, no, pues No. ¿qué es? Es el miedo o fobia que provocan las inyecciones. Bueno, Mira, muy... yo soy un poco de eso. Hombre, ¿y quién no? Pues el miedo a inyectarse algo, a esas jeringas, surge sobre todo desde pequeños, porque nuestras madres, nuestras abuelas nos asustan diciéndonos que vamos a tener que ir a que Al nos practicante. pinchen, al practicante Esa antiguo. figura también hay. Fobia al practicante, ¿no hay? Sí, yo creo que sí. Yo cuando venía a mi Un casa... abrazo a los practicantes, pero la verdad es que daba mucho miedo. Antes Cuando venían venía a con casa. su maletín. Sí. Con el y venían maletín. cargados de las jeringas. Yo me acuerdo que le dábamos Sí, unos sí. escobazos escondidos detrás de Y las sin puertas, mi hermano y yo. embargo luego hay una doble versión, que es que muchos lo han confesado heroinómanos, lo han confesado drogadictos, que al final uno de los enganches que tiene la droga era el efecto de pincharse y no del propio efecto de la heroína o de la sustancia que se inoculasen. Y se ha comentado, es decir, que al final un dolor o una cosa tan aparentemente desagradable producía un efecto contrario. Una de las fobias más comunes que la padece muchísima gente hasta tal punto de afectar a su vida y a su trabajo, porque ¿quién hoy en día no tiene que coger un vuelo, un avión para ir a cualquier sitio? La aerofobia. Pues esa gente lo pasa realmente mal. Y lo hemos visto, gente que no... Bueno, Dennis Bergkamp, ¿no? El famoso futbolista, que es que tenían que hacer mil y una componendas porque era incapaz de coger un avión. Además, hay estudios que dicen que el miedo a volar puede ser creado por otras fobias anteriores que han tenido. Fobias y miedos. Miedos a los espacios cerrados, por ejemplo, la claustrofobia, el verse encerrado en un habitáculo que va a estar sobrevolando, el miedo a las alturas, la acrofobia, la sensación de no tener el control, un miedo a tener ataques de pánico en ciertos lugares, que seguía la agorafobia. Pues todo eso ha llevado a tener miedo en un espacio que está elevado, que está por encima del suelo. La padece mucha gente, entre otros Jennifer Aniston. Lo pasa realmente mal esta actriz porque, claro, ella es actriz y tiene que coger muchísimos vuelos. Pues prefiere hacerse 4 días en barco, en coche, en Sí, tren, eso en le pasaba avión, al futbolista que Beckham. cogerlo. También Whoopi Goldberg o Cher. Michael Jackson era otro de los que tampoco querían coger aviones. La cluofobia, el miedo a la oscuridad. Bueno, Eso que entra tenemos... dentro de la lógica, ¿no? Alguna experiencia en el pasado
muchos niños de pequeños que tenemos que dormir con la luz encendida o con una lucecita siempre que se vea algo. Pues entre ellos, Keanu Reeves, que tiene verdadero pánico. Siempre con una luz encendida, o la del baño, o una lamparita, algo que pueda ver. Serena Williams, la tenista, también tiene que ver algo. Pues con el físico que tiene Serena Williams. O Jennifer Love Hewitt, también, la que se dedica a ver fantasmas y muertos. Agorafobia, el miedo a los espacios abiertos. Kim Basinger y Daryl Hannah, que no pueden estar en espacios abiertos. Brontofobia, el miedo a los truenos y a los relámpagos. Fíjate, esta noche quien tenga brontofobia lo va a pasar realmente mal. Madonna la sufre. Me pasa Fermín Agustí un documento impresionante de la lista de coches Renault, y hay Renault 3, que yo no lo conocía, año 61, Renault 4, hasta el 94, en Colombia hasta el 92, el 5, el 7, el 7, el 8, y efectivamente el 10 hasta el 71, el Renault 12 que estuvo hasta el año 94, y pasan de ella el 14, del 76 al 83. No hubo Renault 13. Presto al dato, Fermín Agustí, confirmación. Vamos a acabar con una fobia muy del misterio. Coimetrofobia. Ni idea de lo que es, ¿no? Pues el pánico, la fobia a los cementerios. Bueno, entra dentro de lo lógico también, es un miedo. Roberto Carlos, el futbolista. Roberto Carlos, el futbolista. Que da 100 vueltas a 100 calles para no pasar al lado de un cementerio. O Sarah Michelle Gellar, que es Buffy cazavampiros, que tenía que grabar algunas escenas que eran en cementerios y muchas veces la tenían que sustituir porque lo pasaba realmente mal, y eso que era un escenario. Pero hay cientos, Iker. Cientos de fobias perfectamente diagnosticadas. No, estaba, por curiosidad, mirando una lista de fobias y hay algunas cosas rarísimas. Dice, por ejemplo, anablefobia, miedo a mirar hacia arriba. Bueno, Sí, yo creo que hay algunas y al también infierno, que y a se los tienen que santos. inventar porque, en fin, no sé, me parece muy extraño, No, pero el están cerebro catalogadas, humano es así. Están en Están ese catálogo catalogadas. de desórdenes. Sí. Igual hay tiempo que sepamos algo más de esas fobias. Por cierto que le pido a Fermín Agustí que haga ese intento. Mientras escuchamos las efemérides, vamos a conectar con nuestros compañeros a ver si sabemos algo de dónde están en el Agri Agui. De momento, efemérides, 10 del 10 del 10, casi nada, 10 de octubre. ¿Qué pasó en un día como este? 10 de octubre de 1582. Se produce un ajuste temporal en el calendario europeo debido a la aparición de un nuevo sistema, el calendario gregoriano, implantado por el Papa Gregorio XIII el 4 de octubre del mismo año. Así pues, podemos decir que el 10 de octubre de 1582 nunca existió. Para ajustar el calendario, Gregorio borró 10 días del año. Declaró que a medianoche del 4 de octubre la fecha pasaría no al 5, sino al 15 de octubre. Los años bisiestos se modificarían y el año no empezaría en marzo como hasta entonces, sino en enero. 10 de octubre de 1846. 3 semanas después del descubrimiento del planeta Neptuno, el investigador William Lassell dio a conocer la noticia de un nuevo hallazgo. El ojo humano veía por primera vez uno de sus satélites, Tritón. Hay 8 lunas confirmadas, 6 descubiertas por la Voyager, todas pequeñas, excepto una. Es Tritón. Con 2.700 kilómetros, Tritón posee la superficie más fría conocida, 238 grados bajo cero. A pesar de esto, arroja chorros de ennegrecido nitrógeno. 10 de octubre de 1985, Orson Welles, uno de los grandes directores de la historia del cine, moría en Los Ángeles víctima de un ataque cardíaco. Atrás dejaba numerosas obras como la representación radiofónica de la Guerra de los Mundos y la aclamada película Ciudadano Kane. No dejaré para después de las elecciones lo que pienso hacerle. Le voy a romper la cara. Quizá pueda hacerlo o quizá no, señor Kane. Charles, el que rompas la cara a ese hombre no serviría para explicar esta nota. 10 de octubre de 1989. Llegan a la prensa española los primeros titulares que hacían referencia al llamado OVNI de Vorónezh, un extraño acontecimiento ocurrido a comienzos de la perestroika en el que una nave espacial con seres gigantes había aterrizado en un parque público de la ciudad rusa. Los testigos vieron junto a la nave una gran figura, de gran estatura, que tenía 3 ojos. El ojo central giraba como un radar. Su cabeza era pequeña, se mantenía fija, sin girar. En lugar de nariz tenía 2 orificios. La nave sobrevoló este lugar. También salieron 2 personas más y un robot. Dicen que era un robot por sus movimientos mecánicos. Les faltaba naturalidad a sus movimientos.
10 de octubre de 2009, la efeméride de Milenio 3. Con motivo de la conmemoración de los 20 años de investigación de los fenómenos del Palacio de Linares, José García López, antiguo jefe de seguridad del edificio madrileño, rompía su silencio ante los micrófonos de la SER. El salón de baile era una sala muy curiosa porque era bastante grande y cuando pasabas allí notabas como si alguien te diese la mano y te paseara por todo el salón, o sea, como si te fueran acompañando por el salón mientras ibas dando la vuelta. Lo prometido es deuda. A las 3:54 suena de nuevo el viento, casi polar. Agridagui, Montaña del Dolor, Monte Ararat. Ahí está Javier Sierra, en plena expedición. En directo, en vivo. Javier, buenas noches de nuevo. Buenas noches, Iker. Bueno, ¿dónde estás? Pues casi sin aliento, en medio de ninguna parte, porque esto es una pendiente de nieve donde estamos ahora mismo colgados, a 4.200 metros de altura según el altímetro de César, y menos mal que va César, porque es un maestro de la escalada, va marcando el ritmo adecuadamente para que no se me salga el corazón, y bueno, ahí estamos. Yo acabo de superar mi cota de altura, que era 4.100 metros, que era la altura a la que está el aeropuerto internacional del Alto en Bolivia. Así que, bueno, ya estoy por encima. Pequeño récord personal. Récord personal, Javier, contándolo en vivo para la cadena SER, y estáis muy cerca, por lo tanto, no solo de la cumbre, sino de los lugares donde se han obtenido las fotos de la anomalía del Ararat. Exactamente, y está amaneciendo a mi derecha, con lo cual el día va a empezar ya a clarear, vamos a empezar a ver ya los contornos precisos de los riscos identificados en otros tiempos con el Arca de Noé. Y bueno, va a ser muy emocionante. Ya tenemos los ojos muy abiertos, como te decía antes. Pues ojos muy abiertos, pertrechado, la nieve muy gruesa. ¿Os imaginamos en un lugar de mucha pendiente, con esfuerzo, o podéis caminar relativamente bien? Sí, es un lugar de muchísima pendiente. Hay que golpear con la bota de montaña un par de veces para ir haciendo el escalón para el siguiente miembro de la expedición. Y, en fin, cada vez que se hunde la bota en la nieve hace ese ruido característico. Bueno, que si quieres te lo hago, vamos. Por favor, Noel, baja todas las músicas. Esta es la nieve del Ararat. Venga, ahí va. ¿Te ha oído? Ahora mismo estás haciendo el escalón para los compañeros que vienen atrás. Sí, eso es. ¿Y os quedan unos 1.000 metros todavía? Nos quedan unos 1.000 metros, que es mucho, porque hay que ir serpenteando, claro. Esto no son 1.000 metros en línea recta. Así que, bueno, en fin, la aventura continúa. Mucha suerte, compañeros, mucha suerte. Podemos decir, expedición española Agridagui, 10 del 10 del 10, en busca del Arca de Noé, ni más ni menos. Javier Sierra, un placer como siempre, mucho ánimo, la fuerza de cientos de miles de amigos que te apoyan. Ojalá traigamos material impresionante, que seguro que sí. Fuerte abrazo para todos. Un fuerte abrazo, lo compartiremos todo con vosotros. Qué emocionante, Javier Sierra, a 4.200, ahí es difícil ya estar, metros en la nieve, con la bota y buscando un sueño. Yo creo que es la lección de todo esto. Javier Sierra va a seguir siendo bestseller mundial y no le hace falta ir al Ararat, para nada, pero quiere estar ahí porque quiere sentirlo, porque quiere comprometerse, porque quiere vivir algo con entusiasmo. Y ese tipo de personas, ese tipo de actitudes, como la de César Pérez de Tudela o como la de un montón de buscadores, es las que aquí patrocinamos. Hay que ilusionarse con las cosas, hay que tener entusiasmo, hay que ir un poco más allá. Y con alegría damos los 3 ganadores de La caída de los gigantes, la última novela de Ken Follett, publicada por Plaza y Janés. El primero de los libros es para David, que nos decía: hola a todos. Digo yo que lo que es realmente bonito de todo esto es que la realidad, o no la leyenda, están ahí viva y aún hoy creando duda. Eso es lo bello del misterio. El otro es para Luis de Olivenza. Una vez más habéis conseguido que la radio llegue más allá de las palabras. Por un momento me he visto en la tienda con Javier. No cambiéis. Y el último es para Maite, que nos decía: saludos a Milenio 3. No conocía a Germán de Argumosa y doy gracias al mago cósmico por gente como él que han hecho que el misterio nos sea familiar. Gracias. Pues este programa tenía sobre todo dos misiones importantes. Una, comunicarnos en directo en 2 ocasiones diferentes, a 5.000 metros prácticamente, con la cima de una de las montañas más sagradas y más míticas de la historia, y más secretas y más inaccesibles, Agridagui, Montaña del Dolor, donde la leyenda cuenta que hay restos de una estructura extrañísima, el Arca de Noé. Allí están César Pérez de Tudela y allí está Javier Sierra. Y con el sonido de los pinchos de sus botas avanzando entre la nieve, nosotros nos sentimos contentos, porque la radio nos permite formar parte de esa expedición. La segunda misión
además de pasarlo bien y contar muchas cosas, reivindicar a un maestro irrepetible, que sus ecos se sigan escuchando y que muchos más recuperen la ilusión por conocer a los auténticos pioneros, porque sin ellos nosotros tampoco estaríamos ahora hablando a través de este micrófono amarillo. Aprovechamos además, Santi y Carmen, para desear toda la suerte del mundo a esos mineros de Chile que están a punto de ver la luz, de producirse un auténtico milagro por el que pocos apostaban. Toda la información con nuestros compañeros en los boletines informativos. Y mañana que no se pierdan Cuarto Milenio, porque estaremos donde están los mineros de Chile, justo en el lugar Iker, para que desde allí nos den todas las noticias. Mañana en Cuarto Milenio y un montón de historias alucinantes. En fin, un programa que transmite sensaciones mucho más profundas incluso que el mero misterio. Entusiasmo y ganas de hacer cosas. Con esas nos marchamos hasta dentro de 7 días. Santi, un abrazo. Un abrazo. Noel, Fermín, Carlos, abrazos. Carmen, hasta mañana. Que sean felices. Eso, intentadlo con todas las fuerzas del mundo, porque hay que conseguirlo, ser felices. Milenio.